O sea, la verdad, creo que fue Van Pipe el que lo hizo, le quedó fabuloso. Y es por eso que hoy no quiero hablar de ningún político. Hoy quiero hablar, en este primer bloque del programa, quiero hablar de un niño grandote, un niño chiflado, que tiene un apellido de peso, que no tiene cero sentido de la ridiculez. Es, obviamente, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, el heredero que se cree protagonista de una telenovela cuando apenas es el meme del día. Es el hazmerreír nacional e internacional, el Junior que convirtió una cancelación de una visa en un espectáculo de soberbia cómico de la temporada vacacional que apenas está terminando. Estados Unidos le canceló la visa, ok, hecho. Él mismo lo confirmó anoche desde Teapa, Tabasco. Washington no ha dado ninguna explicación pública, como es costumbre en estos expedientes que son confidenciales, y punto. Hasta aquí es un trámite administrativo nada más. Cualquier adulto que tenga 2 dedos de frente y tantitita conciencia de sí mismo, cualquier político medianamente serio habría guardado silencio, hubiera contratado un abogado especializado en inmigración, le hubiera pedido ayuda a Marina del Pilar. En el peor de los casos hubiera soltado un comunicado muy sobrio de 3 líneas, punto. Pero no. Andy decidió montar el circo él solito. Y lo montó con una elegancia que es típica de un niño chiflado al que le quitaron su juguete favorito en su fiesta de cumpleaños. Él estaba en Teapa, uno de los 300 distritos federales que él está buscando representar en el 2027 con una candidatura o con una diputación. Y desde ahí le escribió una cartita de apenas 3 páginas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No le envió una solicitud, no es un recurso legal, es una carta abierta. Una carta en español que publicó en redes sociales en la que acusa a Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, y a Christopher Landau, subsecretario y autodenominado el quitavisas. Los acusó de estar actuando al estilo hitleriano. Así es, hitleriano. Politiquero y propagandístico, una burla, una canallada perversa. Dice que son funcionarios que, según él, actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países. Y como si no fuera suficiente para coronar esta obra maestra de una soberbia tan infantil, le pregunta a Donald Trump que si estaba enterado de la decisión y que si no lo estaba, que si no hay ningún motivo real, ¿por qué no destituye a Marco Rubio y a Landau? Así como a todos los que son iguales a ellos, llenos de resentimientos y actitudes sectarias. Dice, ay, cabrón, Andy, de veras, güey. ¿Quién chingados le dijo a este imbécil que es tan importante? Se creyó protagonista de una película de Hollywood, o el heredero legítimo al trono de la Cuarta Transformación, o solamente se comportó como el niño consentido que jamás escuchó la palabra no en su vida. ¿En qué pinche momento pensó Andy que el presidente de la potencia más poderosa del planeta le iba a leer su carta de 3 cuartillas? Que se iba a poner de rodilla y que le iba a pedir perdón diciendo, ay, Dios mío, Andy tiene razón, Marco Rubio, estás despedido de inmediato. Y no contento con el berrinche tan épico que hizo, todavía se da el lujo de afirmar con un tono de superioridad moral que no le causa ningún problema no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, de racismo, de drogadicción, de desintegración familiar, inconformidad social y tristeza. Si lo traducimos al lenguaje común, dice, no me importa, pero aquí estoy llorando 3 pinches páginas para que todo el mundo sepa que sí me importa y que me siento ofendido, victimizado y muy superior a todos ustedes. La neta es algo que viene a dar risa. La misma persona que dice que no le interesa el país de nuestro vecino del norte, le está escribiendo al presidente como si fuera un tío lejano al que puede regañar desde lejos.
el mismo que está presumiendo de honestidad infundida por sus padres, de principios inquebrantables, termina comparando a los funcionarios estadounidenses con Hitler porque le quitaron un documento migratorio, una visa. ¿En serio eso fue la mejor estrategia que se le pudo ocurrir a Andy? ¿Acusar de hitleriano a alguien cuando su objetivo es que reconsideren una decisión que ya habían tomado? ¿Cree que Donald Trump se va a sentir conmovido por su análisis geopolítico de 3 páginas? ¿O solamente quería este idiota que su base electoral le aplaudiera y le dijera, miren, qué valiente es el Junior? La respuesta que le ha dado el mundo es exactamente la que merecía este espectáculo. Christopher Landó, el quitavisas al que tanto menciona y que tanto ataca, no se dignó a contestar la hoja, no le escribió una carta de respuesta, no le dio ninguna conferencia de prensa. Subió un mensaje en X con una imagen. Con esta imagen. Una frase que es completamente demoledora. Le dice, ¿estás disfrutando el espectáculo? Ve a rellenar tus palomitas porque te va a encantar la siguiente parte. Es decir, que mientras Andy estaba escribiendo su manifiesto de victimización, Christopher Landó le recordó que esto apenas está empezando, que el público ya tiene las palomitas listas para ver. El espectáculo no lo montó Estados Unidos, lo montó Andy con su arrogancia. Y Landó, con una sola frase, lo convirtió en el hazmerreír del día, porque esa respuesta no solamente es una burla. Le está diciendo sin rodeos, tú mismo te pusiste en este escenario, ahora disfruta la función. Las redes obviamente no perdonaron, salieron memes a granel, comentarios que no necesitan insultos porque la contradicción hace todo el trabajo. Dice que no le interesa a Estados Unidos, pero le escribió una página de 3 cartas a Donald Trump. Le quitaron la visa y respondió pidiendo que corrieran a los funcionarios. ¿Quién carajos le dijo a Andy que Donald Trump iba a leer y decir, sí, miren, me equivoqué? El estilo hitleriano de quitarle la visa a un político que dice que no le importa no ir, vaya, una ironía que se escribe sola. Y los usuarios de X no perdonaron tantito, no perdonaron ni tantito. Este berrinche público lo convirtieron en una carta convirtieron esta carta, en una comedia. La oposición tampoco se quedó callada. Jorge Álvarez Maínez, el dirigente de Movimiento Ciudadano, lo hizo pedazos con una sola frase que va a pasar a la historia. Dice Jorge Álvarez Maínez, dijo, la carta define perfectamente lo que ese sujeto es. Una muy mala parodia del padre. Perfecto, porque eso es exactamente lo que es Andy. Una copia barata, sin el carisma, sin el ejercicio de la calle, sin el talento político que tenía Andrés Manuel. Pero con todas esas manías de soberbia, con todo el victimismo, eso sí lo tiene. Una parodia que está intentando reproducir el estilo confrontacional de AMLO, pero que lo único que hizo fue terminar pareciendo un niño haciendo berrinche porque le quitaron su carrito de juguete. Alito Moreno fue más directo y lo llamó Narco Junior. Un calificativo político, no una sentencia judicial. Hay que dejarlo clarísimo. Que Alito lo diga, obviamente no convierte a Andy en narcotraficante, pero el punto es bastante claro. Todos los rumores, todas las denuncias que hay en Estados Unidos por las cuales le quitaron esto, indican que Andy es el punto en donde coinciden todos los cárteles de México para el huachicol. Eso es lo que está ocurriendo. El apellido no lo está protegiendo. Ahora el apellido se le ha vuelto pesado. La oposición lo está usando como arma, las redes lo convierten en meme, el público empieza a preguntarse en voz alta por qué le quitaron la visa. Y esa pregunta es exactamente la que Andy no quería que se hiciera pública. Porque al convertir el asunto en un espectáculo, logró que millones de personas que antes no hablaban de él, ahora estén preguntando, ¿por qué le cancelaron la visa? Y Claudia Sheinbaum desde la mañanera también salió a defenderlo. Dijo que la cancelación tiene mucho sentido político, que es injerencia norteamericana, que no es parejo con otros países, que no se va a abrir ninguna investigación en México solamente porque Estados Unidos le quitó la visa. Dice Claudia que no hay nada en contra del hijo del presidente. Así dijo, todavía le llama presidente el viejo bolsas meadas.
Ok, Claudia. Defender la soberanía es una cosa legítima, pero cuestionar el uso de las visas como herramienta política también es válido. Sin embargo, cerrar filas automáticamente alrededor de Andy, que acaba de convertir un problema que es meramente administrativo en un show mediático internacional de 3 páginas, es otra muy diferente. Soberanía o protección al heredero. Defensa del país o defensa del apellido. Ustedes digan, porque las dos cosas pueden coexistir, pero la velocidad con la que el gobierno salió a respaldarlo revela muchísimo sobre cómo funciona el poder en la Cuarta Transformación. Y aquí está el verdadero problema de Andy. No es la visa. Es que se cree político cuando todavía está actuando como un niño chiflado. Quiere construir una carrera propia hacia el 2027. Dejó la Secretaría de Organización de Morena hace apenas unos meses. Muchas personas, analistas, lo ubican volteando a ver una diputación federal por Tabasco. Más adelante, quién sabe, el señor yo creo que quería buscar la presidencia. Quiere demostrar que no solamente es el hijo de, quiere ser el heredero legítimo, el continuador de la transformación. Pero cada vez que abre la boca, cada vez que escribe una carta como esta, demuestra exactamente lo contrario. Una figura política seria maneja una crisis inteligentemente, con cálculo, con templanza. Andy la convirtió en un meme. Una figura política entiende que el apellido López Obrador les abre las puertas, pero también atrae un escrutinio brutal. Investigaciones, sátira, ataques. Andy parece pensar que el apellido es un escudo mágico, uno que le permite comparar a los funcionarios estadounidenses con Hitler, acusarlos de ser jefes de pandillas y salir ileso. Un error de cálculo que es monumental, hablando de política mexicana. Quiso defender su imagen, pero terminó volviéndose el hazmerreír del día. Quiso confrontar a Washington y terminó recibiendo un rellena tus palomitas, que también va a pasar a la historia. Quiso verse como el heredero digno y terminó confirmando lo que muchos ya sospechaban, que es una muy mala parodia, un berrinche con apellido y cero capacidad de político. La política nacional no es estructura de Morena ni el calorcito de Tabasco, no es estar rodeado de gente que te conoce y que te aplaude todo el tiempo. La política nacional en México es esto, son memes, sátira, respuestas cortantes de los funcionarios extranjeros, ataques de la oposición, la exposición pública ante cada arrogancia estúpida que puedas hacer. Si Andy no puede soportar que le quiten una visa sin montar un circo de 3 páginas que está lleno de comparaciones hitlerianas, de exigencias de despido, ¿cómo va a soportar una campaña? ¿Cómo va a enfrentar los debates? ¿Cómo va a gobernar cuando la primera crisis lo convierte en una tendencia por las razones que él no quería? Hoy Andy quería ser el protagonista, pero terminó siendo el payaso del espectáculo. El niño que le está gritando es injusto mientras que el público se está riendo. El junior que heredó un apellido, pero que no heredó ningún instinto político. Y Landoy avisó, viene la segunda parte. Las palomitas deben de estar listas. El algoritmo está trabajando, los memes siguen circulando, la oposición está afilando sus cuchillos. Y ese público, el que Andy pretendía conmover con su carta, ahora se está preguntando en voz alta si este es el tipo de político que quiere ver en 2027. Yo espero que Andy vaya a disfrutar las palomitas, porque el show, el verdadero show, lo armó él. El público se está riendo, no de la visa, de ti, de tu soberbia, Andy, de tu berrinche, de tu estúpida y absoluta incapacidad para entender que en la política, cuando elevas el tono de esa manera, pierdes el control de la narrativa. Y que una vez que pierdes el control, ya no te conviertes en el denunciante de una injusticia, te conviertes en el hazmerreír. Así es que yo quiero cerrar este primer bloque con algunas preguntas. ¿Andy está construyendo su propia carrera política o está dando
nos está dejando ver el personaje que los adversarios necesitaban. ¿Es capaz de cargar el apellido con López Obrador o el apellido lo está aplastando? ¿La carta que escribió fortalece a un aspirante al 2027 o simplemente lo debilita de forma irreversible ante la opinión pública? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo más puede seguir actuando como un niño chiflado antes de que la política real se lo acabe? Porque una cosa es ser heredero de un apellido, pero otra muy diferente es ser capaz de cargar con el apellido sin convertirse en el hazmerreír de la nación. El espectáculo ya empezó y Andy se convirtió en el payaso estrella de esta temporada.